Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles de vuelta la bienvenida al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Continuamos con el módulo 8, la cultura de la muerte, historia y mentalidad. Estamos ahora en la lección 3, que es la segunda y última parte de este resumen histórico de la cultura de la muerte que estamos presentando. Primera pregunta, ¿qué es el feminismo antivida y antifamilia? El feminismo verdadero comenzó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con las primeras mujeres que defendieron los derechos de las mujeres verdaderos, como el derecho al voto, al salario justo, a condiciones justas de trabajo y otros derechos genuinos. Sin embargo, lamentablemente, a partir de los años 60 del siglo pasado, se convirtió en un movimiento pro aborto y lesbianismo. Esto se debió en gran parte a la influencia de Betty Friedan, que autora del libro The Feminine Mystique, que podríamos traducir libremente como La mística femenina, en el cual abogaba por una total emancipación de la mujer como madre y ama de casa y labores domésticas. Betty Friedan fue cofundadora del grupo extremista feminista Organización Nacional de Mujeres, que existe hasta el día de hoy, cuyas siglas en inglés, como ven, son NOW, N-O-W. Continuando con esta pregunta de qué es el feminismo antivida y antifamilia, luego han surgido muchas otras organizaciones internacionales feministas. Por ejemplo, tenemos la Organización Internacional para la Salud de las Mujeres, IWHC por sus siglas en inglés, y también tenemos la Organización Latinoamericana de Consejo Latinoamericano de Derechos de la Mujer, CLADEM por sus siglas en español. Dentro de la iglesia misma ha surgido Católicas por el Derecho a Decidir, que en realidad es un falso grupo católico rabiosamente proabortista y que también niega la doctrina de la iglesia no solamente acerca de la defensa de la vida, sino de todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Todos estos grupos se han vuelto cada vez más agresivos, incluso llegan al punto de atacar y profanar templos católicos. Esto ha ocurrido mucho en América Latina. Véase la ilustración en pantalla que es este cartel que enarbola esta mujer de la izquierda que dice que la maternidad será deseada o no será. En otras palabras, está abogando claramente por el aborto. Si se desea la maternidad, entonces pues se permite nacer al bebé, si no, pues será abortado. Así de eh, agresivas son estas personas. El segundo elemento en este resumen de la cultura de la muerte en la época moderna, es decir, a partir del siglo XVIII para el presente, ha sido el activismo homosexual. Al separar la procreación de la sexualidad y del matrimonio por medio de la anticoncepción, se fue creando una mentalidad cada vez más fuerte a favor del homosexualismo y de la ideología de género. El movimiento a favor del homosexualismo y también del lesbianismo, el bisexualismo, el transgenerismo y todo eso, LGBT, ha tenido un proceso gradual de exigencias por incrementos. Primero, se limitaba a obtener igualdad legítima al empleo, a la vivienda, etc. Luego, obtener una igualdad ilegítima al matrimonio homosexual, a la adopción de bebés, incluyendo el obtener bebés por medio de la reproducción artificial, que como ya sabemos, especialmente métodos como fecundación in vitro conllevan la destrucción de incontables embriones humanos y también conlleva lo que se llama la maternidad en préstito, que ya hemos denunciado. Y el tercer paso en el cual nos encontramos en este momento es obtener la supremacía absoluta, es decir, cancelar la disidencia, obligar a dar servicios en contra de la conciencia de los cristianos, como por ejemplo que homosexuales que se quieren, entre comillas, casar, exijan que los pasteleros les hagan pasteles de bodas. Claro, los verdaderos cristianos se han negado a esto por participar en el mal, pero han tenido que ir a los tribunales y este ataque legal y también mediático es el estadio en que se encontramos ahora, en el que nadie puede disentir
de esta ideología sin ser atacado y avergonzado públicamente. ¿Qué es el humanismo secularista? Este humanismo secularista se distingue del verdadero humanismo en que este humanismo secularista endiosa al hombre y rechaza a Dios. Considera que Dios y la religión son un obstáculo al, entre comillas, progreso del hombre. Esta ideología se encuentra en los manifiestos humanistas que fueron publicados sucesivamente 1, 2 y 3 en los años 1933, 1973 y 2003. Signatarios del primer manifiesto humanista fueron John Dewey, considerado el padre de la educación en Estados Unidos, el doctor Morgan Thaler, un abortista rabioso de Canadá, Betty Friedan, que ya hemos mencionado, Julian Huxley, que fue uno de los primeros líderes de la UNESCO, parte también de la cultura de la muerte. Algunas frases entresacadas de estos manifiestos dicen que Dios no nos va a salvar, tenemos que salvarnos a nosotros mismos. La ética o la moral es autónoma y situacional, esto es obviamente relativismo. Existe el derecho al sexo libre, al divorcio, al control de la natalidad, al aborto y a la eutanasia. Y los seres humanos son parte de una naturaleza en evolución al azar, no son seres creados por el amor de Dios y para el amor de Dios. Pregunta 4. Este otro elemento también forma parte de la cultura de la muerte, que es la nueva era. Es una ideología pseudo religiosa y pseudo espiritual que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Es una ideología ecléctica que mezcla muchos elementos, entre ellos el panteísmo y la reencarnación. No tiene una estructura o sistema universal, es relativista. El hombre y la naturaleza son parte de Dios, esto es panteísmo, lo cual lleva al ambientalismo extremista que ya hemos denunciado y que seguiremos denunciando. Cada uno se salva a sí mismo a través de una serie de reencarnaciones. Así vemos cómo esta ideología niega también la salvación en Cristo. Su moral es por lo tanto relativista e individualista y egoísta. Favorece la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Podemos considerar que es la justificación pseudoespiritual del egoísmo individualista. Y bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta segunda parte y última de nuestro resumen histórico breve acerca de la cultura de la muerte en la época moderna de la historia. Ahí tienen en pantalla nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros si desean tener más información acerca de este tema o los demás temas que abordamos en Vida Humana Internacional para todos ustedes. Gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.